En Yanquihue estamos con Rodrigo Pérez. Escucha. Así es, hemos viajado durante toda la noche junto al equipo para poder llegar hasta acá y comentarles los detalles de un crimen muy particular, rodeado de intrigas políticas, que incluso llevó a la abogada de la familia, Orieta Yauca, justamente, a denunciar algunas amenazas previas a la victoria de Richard Barría. Justamente eso es lo que hace, ¿no?, lucubrar, ¿no?, basar esta tesis en lo que se basará justamente en la querella respecto de un crimen político. Estaremos frente a la presencia del primer crimen político en democracia justamente aquí en la comuna de Yanquihue. Tenemos nosotros a Francisco. Francisco es amigo de la víctima desde los 10 años, pero además conoce justamente a este joven de 18 años que se entrega justamente ayer, día miércoles por la tarde, 24 horas pasado del crimen descubierto en la casa de Richard Barría, argumentando, denunciando incluso de manera previa algunos hechos de connotación sexual que la Fiscalía hasta ahora no ha detallado, pero que evidentemente hacen a la comunidad alarmarse, porque tú, Francisco, conoces a ambos. Conociste a Richard desde los 10 años, pero además conoces a este joven y conoces además a su familia. Cuénteme, ¿cómo se conocieron ambos? Muy buenos días, Francisco Vázquez, es concejal de la comuna de Yanquihue. Tengo que decirte que a Richard Barría Treviño yo lo conocí desde los 10, 12 años cuando llegó a vivir aquí al sector de los volcanes, donde yo he vivido la mayor parte de mi vida. Fuimos colegas en el Consejo Municipal, el 2008 al 2012. Y amigos de toda una vida. De toda una vida, exacto. O sea, conocías perfectamente su rol de asistente social y que entiendo yo, esto es lo que lo lleva a conocer a este joven, ¿no? Sí, él trabajó muchos años, aparte de ser concejal de la comuna, en 2 periodos y ahora fue a la elección de nuevo, Claro. En la cual la comunidad lo premió y reconoció su trabajo como asistente social. Yo te digo, Richard Barría fue un funcionario público 100% con vocación de servicio público. Muy cercano a la comunidad. Muy cercano a la comunidad, ello le permitía visitar todos los colegios, él por eso yo te digo que conocía al joven. Lo conocía de la época del colegio. El niño estudió en el liceo, don Richard Barría fue asistente social del DAEN, que es el Departamento de Administración de Educación Municipal, antes que se traspase al Ministerio de Educación. Es por eso entonces que conoce a este joven en ese rol. En ese rol, en más de algún taller que hizo Richard como asistente social de capacitación de algún curso dentro del liceo, tiene que haber existido, haberse conocido, porque ahí al final, estos pueblos chicos de 18.000 habitantes, al final los conocemos todos acá. Cuénteme un poco sobre este joven, ¿no? Que finalmente se entrega. De 18 años, tú dices una familia de esfuerzo, trabajadora, nunca sospechamos que él pudiese estar involucrado en el crimen que todos conocimos el día martes. Claro, yo te digo que inclusive yo el día que escuché al fiscal de la Fiscalía Local de Puerto Vara, donde manifiesta que Richard Barría había sido víctima de un crimen donde a él tenía heridas cortopulsantes, tanto en el pecho, en el cuello y en la espalda, yo al tiro manifesté que ese ya no era ese crimen, esa persona 1 o 2 días y se iba a entregar. Lo manifesté a mi mamá, Tú tenías claridad de que a la persona que había cometido ese crimen se iba a entregar. Se iba a entregar. Sin saber hasta entonces la identidad de este joven. Sin saber, yo pensaba que era así una persona mayor, alguna persona mujer o hombre celosa, por alguna cosa, pensé yo. Pero que era conocido. Pero que era conocido. ¿Por qué? Porque para llegar a la casa de Richard, que es donde queda aproximadamente 8 o 10 kilómetros camino a Loncotoro, que es el sector de Pichilaguna, de la vía principal hasta la casa son 200, 300 metros, hay que llegar en vehículo. Eso es lo que llamaba la atención, Francisco, y además aclararle a la gente, la policía cuando llega y la fiscalía, luego también Carmen Gloria Whitwer, que la fiscal jefe de la zona, dice, aquí nadie forzó la entrada, nadie rompió una ventana, no hubo escalamiento de hecho por la propiedad. Y sumado a lo que tú dices, ¿no? Desde el camino, la ruta P400 hasta justamente la entrada de la casa, tiene que ver justamente con estos 200, 300 metros. Alguien no pudo llegar a pie, tuvo que de alguna manera llegar en algún automóvil que los vecinos nunca observaron. Entonces ahí está la teoría y lo que dice justamente este joven, que habría llegado a bordo del auto justamente de Richard.
Es que bueno, en este caso yo te digo al tiro, aquí Yanquihue está conmocionado con esta trágica muerte de nuestro concejal. ¿Ya? Además le dije, aquí hay dos familias que están heridas, tanto la familia de Richard Barría, que tiene que estar destrozado por la pérdida del hijo, el padre, el marido y el tío, como también le aprovecho de dar el apoyo a la Normita Treviño, que es la mamá de Richard. Trabajamos muchos años, ella como presidenta aquí de la Junta de Vecinos de los Volcanes, yo como director y presidente. Es una familia conocida. Familia conocida, con vocación de servicio, su hermana profesional, la Marlene, una psicopedagoga, familia de esfuerzo que sacó su título. Es por eso que la comunidad Francisco Vázquez, amigo de la familia, está tan conmocionado, ¿no? Es justamente por eso, y además porque conoce la familia de este joven de 18 años, que yo les decía, se entrega justamente porque hay un tercero que se acerca hasta la segunda comisaría de Puerto Montt y le dice, yo conozco a la persona y esta persona se quiere entregar. Se coordina entonces la disposición, la entrevista de parte del OS9 con este joven de 18 años. Pero ¿quién es? ¿De quién se trata? Sí. ¿De qué se trata la denuncia que había interpuesto justamente el día miércoles previo a su entrega a Carabineros sobre hechos de connotación sexual? Vamos a la nota con los detalles y luego regresamos aquí al terreno de la comuna de Yanquihue. Vamos. La tarde de este martes se presentó en el OS9 de Carabineros de Puerto Montt el principal sospechoso del homicidio de Richard Barría Treviño, concejal recientemente electo de la comuna de Yanquihue en la región de Los Lagos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una denuncia. ¿Por qué lo hiciste, Francisco? Confeso por qué razón lo hiciste. El hombre de 18 años habría llegado con su abogado diciendo ser el autor de las heridas cortopunzantes con que se encontró el cuerpo del concejal en su parcela del sector de Pichilaguna, camino a Loncotoro. Una declaración que se prolongó por más de 3 horas. El día de hoy, el OS9 de Carabineros de la prefectura de la 10ª zona de Puerto Montt, por una orden de detención solicitada por la Fiscalía, ha detenido al imputado por su participación en el homicidio de un concejal electo de la ciudad de Yanquihue. Pero ¿cuál habría sido el móvil de este homicidio? ¿Por qué este joven habría matado al recién electo concejal de Yanquihue? Fue personal de la Bocar de Puerto Montt quien llegó hasta el domicilio de Richard este martes, lugar donde además de encontrar el cuerpo del concejal, un misterioso mensaje quedaba escrito en una de las paredes del inmueble. El día de hoy, en horas de la tarde, se nos dio cuenta como Fiscalía respecto de este hecho que acaeció acá en la localidad de Loncotoro, y en donde se nos daba cuenta respecto del fallecimiento de una persona que inicialmente, y sobre los antecedentes que se barajaban preliminarmente, habría intervención de terceras personas. La investigación está siendo efectuada por un delito de homicidio, ¿ya? Eso implica de que existen intervención de terceras personas, el cuerpo tiene lesiones atribuibles a terceras personas y está siendo indagado bajo dicho prisma. Richard Barría era un conocido activista de diferentes organizaciones, asistente social de profesión, 47 años de edad. Fue electo con el 7,16% de los votos en las últimas elecciones, puesto que ya habría ocupado en otros periodos. Estimada comunidad escolar de Yanquihue, dentro de las próximas semanas se inicia un nuevo año escolar y quiero pedir formalmente, mediante esta vía, a la Oficina Local de Educación que nos informe cuáles son los protocolos y las acciones que desarrollarán para cuidar a nuestros hijos. Un largo pasado político en la democracia cristiana, donde ya no figuraba hace años, Richard era conocido en Yanquihue, electo también concejal en el periodo 2009-2014. En esta entrevista es donde sostiene que no irá a la reelección en el año 2016. Y el día domingo, a partir de muchas conversaciones, yo he determinado para este proceso electoral, que se va a ir en octubre del 2016, no competir. Principalmente porque considero de que hay que empezar a hacer una política con nuevos actores. Pero ¿cuál era el vínculo entre el joven de 18 años y Richard? Según cercanos se conocían de eventos sociales previos, pero la Fiscalía dice desconocer hasta el momento mayores antecedentes. Eso obviamente va a ser una materia de investigación. No olvidemos que mañana el imputado pasa a control de detención. El fiscal va a pedir la ampliación de la detención, va a ser formalizado en los próximos días. El móvil es motivo de investigación
Sin embargo, es necesario, y puedo precisar a este respecto, que el día de hoy también se recibió en la Fiscalía de Puerto Varas una denuncia por parte del imputado del homicidio. Se recibió una denuncia por algún hecho de connotación sexual en relación precisamente con este incidente. La familia de Richard, en tanto, no descarta ninguna hipótesis, pero sí pone énfasis en un posible crimen político, pues durante la última campaña el concejal habría recibido diferentes tipos de amenazas y hostigamientos. Durante la campaña política, todas las que estamos acá, estuvimos muy cerca del desarrollo de su campaña de don Richard Barría. Y fuimos testigos y vimos cómo él recibía hostigamientos y amenazas. Llegaron al extremo de usar a su señora madre. Pero es muy importante señalar que como familia no hemos descartado la hipótesis del crimen político. Nuestra hipótesis es política, por lo tanto solicitamos que eso se tenga claro. Es inconcebible que hoy día parlamentarios y alcalde de la comuna de Yanquihue hayan ya dado a conocer a medios de comunicación local descartando la arista política, cuando ni siquiera se comenzaba la investigación. Venganza política o crimen por encargo, teorías que aún no se descartan. Lo cierto es que el principal sospechoso de este homicidio habría interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Puerto Varas por un delito de connotación sexual de parte del concejal. Un misterioso y sorpresivo homicidio que tiene absolutamente conmocionada a toda la región de los lagos. Un enigma policial del que se conocerán más antecedentes en un par de horas cuando comience el control de detención del hasta ahora único imputado en el crimen de Richard Barría Triviño. Un crimen, la pérdida de una vida lamentable, y lo cierto es que hay dos hipótesis de trabajo. O es connotación sexual o pasional, o es de connotación política. Preguntarle a Rodrigo, que está junto a Francisco y que conoce a ambos sujetos y que conoce bien la zona. Francisco, gracias por acompañarnos. Preguntarte, ¿hay algo que tensione en Yanquihue y que llegue a tensionar tanto a Yanquihue que pueda propiciar un crimen político? Muy buenos días. Esa arista, va a tener que solucionarlo durante la investigación el OS9 de Carabineros. Ahí está el trabajo que tenga que hacer el fiscal de Puerto Varas con los antecedentes que entregue, en este caso, el imputado. Sí. El joven Franco, que es de 18 años. Yo te digo que a Franco yo lo dejé ver a los 5 o 6 años cuando vivían aquí en el sector poblacional y se trasladaron a la casa propia de los abuelitos. Pero permíteme preguntarte, claros Francisco. Y transparentes con la comunidad, justamente, Amaro, porque quiero, yo sé finalmente hacia dónde apunta tu pregunta. Gracias. Porque Francisco evidentemente tiene conocimiento del contexto político, ¿no? Porque él fue concejal, él fue colega, de hecho, en ese rol justamente con la víctima. Y nosotros estábamos comentando fuera de cámara algo que llama la atención. Ustedes lo escucharon claramente en voz de la abogada Orieta Yauca, que habla de un crimen político y no se despegan de esa tesis. Sí. Y tú, Francisco, tuviste una conversación justamente el día de las elecciones con Richard. Él, tú me comentabas, estaba dispuesto a denunciar ciertos hechos, delitos eventualmente, que no vamos a comentar los nombres de los involucrados, para no imputar delitos que no han sido investigados, pero él estaba dispuesto a denunciarlos justamente de ganar estas elecciones. ¿Es así o no es así? Sí, yo el día 15 de mayo, en el recinto de Avenida Los Volcanes, frente a los locales de votación, junto a mi amigo, y que en paz descanse, el concejal de la comuna, Richard Barría, estuvimos conversando y paseándolo de las 11:30 hasta las 2:30. 3 horas conversando, 3 horas. Como nunca, parece que fue una despedida que se hizo mi amigo. ¿Te habló Richard en ese momento de estas denuncias que le iba a hacer si es que resultaba electo? Sí, lo conversamos. Lo primero que conversamos, mira, me decía, yo si salgo concejal y tú alcalde, que en este momento yo fui candidato a alcalde, saqué con un 24% en segundo lugar. Richard manifestó de que él había conversado con algunos funcionarios de que le habían entregado... No identifiquemos específicamente. Claro, entregado algunos antecedentes que él lo iba a presentar a la Contraloría para que se investigue administrativamente al interior de la municipalidad de Yanquihue y si había hechos de carácter del delito
él lo iba a denunciar al Ministerio Público. Eso es finalmente lo que estaba preguntando Amaro. Esto había tensionado, me imagino yo, las relaciones políticas en la zona, ¿no? Sí, indudable, porque aquí todos sabemos que hay un alcalde de la democracia cristiana que fue apoyado por el diputado socialista, y a la vez esos dos personajes, que es el alcalde con el diputado, no tenían buena convivencia con don Richard Barría. ¿Por qué? Porque Richard Barría en su momento ya lo había manifestado de que él iba a usar todos los canales legales para darse a conocer las irregularidades que posiblemente hubieran en la municipalidad de Yanquihue. Aclarar en todo este contexto, Rodrigo. Amaro, evidentemente estos son denuncias que nunca llegaron a la justicia, Sí. que no fueron investigadas y que por lo tanto no podemos en este momento atribuir un crimen tal Claro. a las tensiones políticas que existían en la zona. Pero interpretando las palabras de la abogada Yauca, probablemente a eso se refiere cuando habla de estas amenazas previas en el contexto de la campaña. Tonka, te A escucho. propósito de eso, ella también habló de que utilizaron a su madre. No sé si Francisco tiene alguna idea de qué se trata. Nos está explicando la lista política, pero ¿por qué? ¿En qué minuto finalmente conectan con la mamá del concejal fallecido? Claro. Ya, explicar el contexto. El contexto de lo que estamos haciendo hoy día es entender las palabras de la abogada cuando habla de este crimen político. ¿Y a qué se refiere cuando habla de este contexto político enrarecido en la campaña? Que finalmente entonces lleva a resultar electo, ¿no? Barría. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. No tenemos la información de la Fiscalía, ni menos cómo imputar estos delitos, evidentemente, a la acción política de Barría. Explícanos, entonces, en ese contexto, ¿a qué se refiere la abogada Yauca cuando habla de la utilización de la figura de la madre del señor Barría? Mira, don, que yo quiero dejar clarito que aquí yo estoy hablando de mi amigo Richard Barría en base a que fuimos colegas del Consejo Municipal. Claro. Y a la vez fuimos colegas como funcionario en la Municipalidad de Yanquihue, 2012-2015. Perfecto. Tú sabes que yo en tu casa, de la puerta hacia adentro, es tu vida privada. Yo no puedo, ni tengo acceso a esa información. Lo entiendo. Lo que hicieron con Richard Barría, que hicieron en su momento, porque la Normita, su mamita, ella cumplió el día 17 de mayo, cumplió 72 años. Y ese día en la conversación que tuvimos con Richard, yo le dije, el mejor regalo que les dé a tu madre el día lunes es que tú salgas electo concejal de la comuna, lo cual se cumplió. Y su mamita... La utilización, ¿a qué se refiere la abogada Yauca? Hubieron algunas personas que fueron a visitar a la Normita a su casa. Ella está en cama, ella tiene que ser asistida por una o dos personas. Entonces sacaron el ambiente donde ella estaba viviendo en su casita y lo utilizaron maliciosamente para menoscabar a la persona del candidato a concejal, Richard Barría. Eso yo lo Como encontré... para denunciar un abandono. Rodrigo. En la cual todos sabemos que Richard... Vamos aclarando entonces, no se refiere a amenazas Rodrigo, en contra espéranos de la un madre minuto, tenemos que de hacer un paréntesis en justamente el esta candidato Barría. conversación, tenemos algo de último minuto.